Primer encuentro. Natalia ajustó sus gafas y miró el reloj por quinta vez en los últimos 10 minutos. La reunión a la que estaba a punto de entrar no era cualquier reunión. Era su oportunidad para demostrar su valía ante los altos mandos de la empresa. Aunque llevaba trabajando como administrativa durante casi 2 años, este era el primer proyecto donde su aporte era clave. Se sentía emocionada, pero también aterrada, consciente de que cualquier error podría ser catastrófico para su futuro. La gran sala de conferencias estaba llena de ejecutivos, todos sentados con sus laptops abiertas, hablando en tonos bajos. Natalia entró con pasos firmes, sosteniendo su carpeta con el informe que había preparado durante semanas. Al sentarse, no pudo evitar notar la presencia dominante de Adrián Velasco, el CEO de la compañía. Él estaba en la cabecera de la mesa, revisando unos documentos, y aunque no la miró directamente, su aura poderosa llenaba la sala. Era la primera vez que lo veía en persona. Todos hablaban de él como un hombre brillante, pero exigente. Su fama de perfeccionista y su capacidad para detectar errores al instante hacían que pocos quisieran estar en su radar. Natalia había oído rumores de su carácter frío, pero había algo más en el que capturaba su atención. Aunque evitaba cruzar miradas, la atracción inexplicable que sintió la desconcertó. «Bien, comencemos», dijo Adrián con voz profunda, sin levantar mucho la mirada de sus papeles. «Señorita Martínez, usted es la responsable del informe financiero de este trimestre, ¿correcto?». Natalia tragó saliva, nerviosa por la formalidad con la que él la había llamado. Se levantó lentamente y caminó hacia la pantalla donde proyectaría su presentación. A medida que avanzaba, sintió cada mirada de los ejecutivos clavarse en su espalda, como si evaluaran cada paso que daba. Respiró hondo, tratando de calmar su corazón acelerado. «Sí, señor Velasco, he preparado un análisis detallado de los ingresos y gastos, además de una proyección basada en los nuevos contratos firmados este mes», comenzó. Su voz sonaba más firme de lo que esperaba. A medida que avanzaba en su presentación, sus nervios comenzaron a desaparecer. Había trabajado duro en ese informe, y lo conocía de principio a fin. Con cada palabra, su confianza crecía. Adrián levantó la vista por primera vez durante la presentación y fijó sus ojos en ella. Natalia notó su mirada intensa, analítica, pero sin rastro de emoción. Él escuchaba con atención, tomando notas en silencio. Cuando Natalia terminó su exposición, Adrián se inclinó hacia adelante, apoyando los codos en la mesa, y comenzó a hacerle preguntas detalladas. A pesar de lo intimidante que era su tono, Natalia respondió con precisión y seguridad. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, Adrián asintió lentamente. «Buen trabajo, señorita Martínez. El análisis es sólido. Me gustaría que siguiera de cerca la implementación de estas recomendaciones y me informe directamente sobre el progreso». Natalia parpadeó sorprendida. «¿Directamente? ¿A él?». No era lo que esperaba. Asintió rápidamente, intentando no mostrar su sorpresa. «Por supuesto, señor Velasco, estaré al tanto de todo». La reunión continuó, pero Natalia apenas podía concentrarse. La idea de trabajar directamente con el CEO la tenía llena de emociones contradictorias. Sentía orgullo por el reconocimiento, pero también una inquietud que no podía explicar. Mientras recogía sus cosas al final de la reunión, lanzó una última mirada hacia Adrián, quien ya había vuelto a sumergirse en sus papeles. Al salir de la sala, una sensación desconocida se instaló en su pecho. Sabía que ese primer encuentro había sido decisivo, no solo para su carrera, sino también para algo mucho más grande que aún no podía comprender. La propuesta inesperada. Los días después de la reunión transcurrieron como una bruma de actividad para Natalia. A pesar de que había recibido el reconocimiento de Adrián Velasco, el CEO de la empresa, nunca imaginó que esa mención casual se convertiría en algo más grande. El trabajo seguía, las tareas rutinarias la mantenían ocupada, y la tensión de sus compañeros por cumplir con los objetivos del trimestre seguía siendo palpable. Una tarde, mientras revisaba los informes mensuales en su escritorio, su teléfono de oficina sonó. El número que aparecía en la pantalla era el de la Oficina de Recursos Humanos. Natalia frunció el ceño, extrañada. Tomó la llamada.
Señorita Martínez, le informamos que el señor Velasco la ha convocado a una reunión privada mañana a las 10 de la mañana en su oficina. Por favor, prepárese adecuadamente. Él ha solicitado específicamente su presencia, dijo la voz formal al otro lado de la línea. Natalia quedó momentáneamente en shock. ¿El CEO quería reunirse con ella de manera privada? ¿De qué se trataba esto? Aunque su presentación había salido bien, no esperaba un seguimiento tan directo y menos una reunión en su despacho personal. La incertidumbre y la curiosidad se mezclaban en su interior, pero no había tiempo para especular. Necesitaba estar preparada. Esa noche apenas durmió. Se pasó las horas imaginando todos los posibles escenarios. ¿Sería sobre el proyecto? ¿Habría encontrado algún error en su informe? ¿O tal vez le pediría más responsabilidades? Las preguntas giraban en su cabeza, pero la única manera de encontrar respuestas sería al día siguiente. Al llegar la mañana, Natalia se presentó puntual frente a la imponente puerta de la oficina del CEO. La secretaria de Adrián la recibió con una sonrisa profesional y la invitó a pasar. Natalia se arregló la chaqueta de su traje y tomó una última bocanada de aire antes de entrar. La oficina de Adrián Velasco era tan impresionante como se había imaginado, amplia, con ventanales que ofrecían una vista panorámica de la ciudad, y decorada con un estilo moderno y minimalista. Adrián estaba sentado detrás de un escritorio elegante de madera oscura, revisando unos documentos cuando Natalia entró. Levantó la vista al escuchar la puerta y, por primera vez, le dedicó una pequeña sonrisa. Señorita Martínez, gracias por venir. Siéntese, por favor, y dijo señalando una silla frente a él. Natalia obedeció, todavía tratando de ocultar su nerviosismo. Él se inclinó hacia adelante, dejando a un lado los papeles. Quiero felicitarla nuevamente por el trabajo excepcional que ha hecho con el informe financiero, comenzó Adrián, su tono más relajado que la última vez. Es raro encontrar a alguien con su nivel de atención al detalle y dedicación. Natalia sintió un rubor en sus mejillas, pero mantuvo la compostura. Gracias, señor Velasco. Es un honor recibir ese reconocimiento. Adrián asintió y, tras una breve pausa, fue directo al punto. He estado pensando mucho en el futuro de este proyecto y cómo podemos maximizar su impacto en la empresa. Necesito a alguien de confianza que esté dispuesto a asumir más responsabilidades, alguien que pueda supervisar de cerca el desarrollo de las nuevas estrategias. Natalia lo miró, cada palabra de él parecía más surrealista que la anterior. ¿Estaba ofreciéndole un papel más grande? Adrián continuó, quiero proponerle que forme parte del equipo de gestión del proyecto. Trabajará directamente conmigo para asegurar que todo se implemente sin problemas. Esto significará más trabajo, pero también más visibilidad y oportunidades para su crecimiento dentro de la compañía. Por un momento, Natalia se quedó sin palabras. No era lo que esperaba. Era más de lo que jamás hubiera imaginado. Sabía que la propuesta tenía un gran peso, no solo por la responsabilidad que implicaba, sino también porque significaría trabajar muy cerca de Adrián. Esa idea, aunque profesionalmente emocionante, la inquietaba de formas que no podía explicar. Estoy sorprendida, señor Velasco, dijo finalmente. Por supuesto, sería un honor. Haré todo lo posible para cumplir con las expectativas. Adrián la miró, midiendo su reacción. Sé que es una gran responsabilidad, pero confío en que puede manejarlo. Además, no estará sola. Estaré aquí para guiarla. Será un trabajo arduo, pero creo que tiene el talento para lograrlo. Mientras él hablaba, algo en su tono hizo que Natalia se sintiera menos intimidada y más segura. Había algo en la manera en que la miraba, una mezcla de admiración y algo más profundo, algo que no podía descifrar en ese momento, pero que la hacía sentir extrañamente cómoda. Gracias, señor Velasco. No lo defraudaré, respondió, y con esa frase, selló su destino. Cuando Natalia salió de la oficina, el impacto de lo que acababa de suceder apenas comenzaba a asentarse. No solo había recibido una propuesta inesperada que podría cambiar su carrera, sino que algo más estaba en juego. Trabajar directamente con Adrián sería una prueba en muchos sentidos, no solo profesional, sino también personal. Mientras caminaba de regreso a su escritorio, una sensación de expectación llenó su pecho.
No sabía qué traería el futuro, pero una cosa era segura: su vida en esa empresa estaba a punto de cambiar para siempre. Tensiones crecientes. Los primeros días trabajando directamente con Adrián fueron desafiantes, pero emocionantes para Natalia. Cada tarea estaba meticulosamente planeada, y el ritmo al que se desarrollaban las reuniones era intenso. A menudo, se quedaban trabajando hasta tarde, revisando informes, discutiendo estrategias y asegurándose de que cada detalle estuviera alineado con las metas de la empresa. Sin embargo, a medida que el proyecto avanzaba, también lo hacía la presión. Las expectativas de Adrián eran altas, y no había margen para errores. Natalia sentía que cada paso que daba estaba siendo evaluado de manera crítica, y aunque había momentos de camaradería, pronto comenzó a darse cuenta de que la relación entre ellos se volvía más tensa conforme se acercaban las fechas clave del proyecto. Una tarde, después de una jornada agotadora, Natalia estaba revisando un reporte de ventas cuando Adrián irrumpió en la sala de reuniones, visiblemente molesto. Este análisis está mal. Las proyecciones de crecimiento no coinciden con las cifras reales, dijo, arrojando el informe sobre la mesa con frustración. Natalia miró el documento y reconoció de inmediato que había un pequeño error en la hoja de cálculo, algo que podía corregirse rápidamente, pero el tono de Adrián la tomó por sorpresa. Señor Velasco, me disculpo. Puedo corregirlo de inmediato. Solo necesito unos minutos. Adrián no respondió de inmediato. Se quedó parado, con la mandíbula tensa y los ojos fijos en ella. Esto no puede seguir sucediendo, Natalia. Necesito que todo esté perfecto. No hay espacio para equivocaciones. Las palabras resonaron en su cabeza. A pesar de su tono serio, no era solo el contenido lo que la incomodaba, sino la intensidad con la que lo dijo. Había algo más detrás de su frustración. Ella sabía que él estaba bajo una enorme presión, pero eso no hacía que sus palabras dolieran menos. Entiendo que esté frustrado, respondió Natalia, intentando mantener la calma. Pero estoy haciendo lo mejor que puedo. Corregiré el informe ahora mismo. Hubo un breve silencio en el que ambos intercambiaron miradas tensas. Entonces, Adrián pareció suavizarse, como si se diera cuenta de que había sido demasiado duro. Lo siento, dijo en voz baja, dejando escapar un suspiro. No es personal. Este proyecto es crucial para la compañía, y estamos bajo mucho estrés. Sé que estás haciendo un gran trabajo, Natalia. Solo, no quiero que nada se salga de control. Natalia asintió, pero no pudo evitar sentir una mezcla de emociones. Por un lado, entendía la presión que Adrián estaba soportando, pero por otro, su constante perfeccionismo comenzaba a afectarla. Las largas horas y los altos estándares la dejaban exhausta, y aunque quería cumplir con todo, la tensión entre ellos crecía con cada error, por más pequeño que fuera. Los días siguientes no fueron mejores. Adrián se mostraba más distante y exigente, corrigiendo cada pequeño detalle con precisión, y Natalia sentía que las reuniones se llenaban de un aire de expectativa constante. Había momentos en los que su paciencia se agotaba, y casi sentía la necesidad de confrontarlo, pero algo en su interior la detenía. Sabía que, a pesar de la tensión, había algo más en juego que solo un proyecto. Una tarde, mientras ambos revisaban los últimos avances en la oficina, la situación finalmente llegó a un punto crítico. Adrián le pidió que revisara un contrato, y aunque Natalia lo había leído varias veces, su mente, cansada, dejó pasar una cláusula importante. Cuando Adrián lo descubrió, su frustración alcanzó el límite. No puedo creer que esto haya pasado, exclamó, lanzando el contrato sobre la mesa. Este tipo de errores puede costarnos millones, Natalia. ¿Cómo esperas que confíe en ti si no puedes revisar algo tan crucial? Natalia sintió que la ira burbujeaba dentro de ella. Había soportado semanas de presión, trabajando incansablemente, y aunque entendía la importancia del proyecto, no estaba dispuesta a seguir siendo tratada como si no fuera capaz. Se levantó lentamente de su silla y lo miró directamente a los ojos. Adrián, comenzó, con un tono firme pero calmado, entiendo que estás bajo mucha presión. Yo también lo estoy. Pero estoy haciendo todo lo que puedo. No soy perfecta, y tú tampoco lo eres. Esto es un trabajo en equipo, y necesito que confíes en mí, así como yo confío en ti. El silencio se apoderó de la sala.
Adrián la miró, sorprendido por su respuesta. Durante un largo momento, ninguno de los dos dijo nada, hasta que finalmente él exhaló profundamente y se sentó. Tienes razón, admitió, su voz ahora más suave. He sido injusto contigo. Este proyecto significa mucho para mí, pero eso no justifica la manera en que te he tratado. Lo siento. Natalia relajó los hombros, sintiendo como la tensión entre ellos comenzaba a disiparse. Sabía que las cosas no serían fáciles, pero ese momento de sinceridad era un paso importante. Estamos en esto juntos, añadió ella, sentándose de nuevo. Ambos queremos lo mejor para la compañía. Pero necesitamos apoyarnos mutuamente, o no funcionará. Adrián asintió lentamente. Tienes razón. Intentaré ser más comprensivo. Aunque la conversación terminó con una disculpa, Natalia sabía que las tensiones entre ellos no se resolverían de la noche a la mañana. Había una barrera invisible entre ellos que iba más allá del trabajo, un juego de poder, expectativas y, quizás, sentimientos no confesados. Mientras se despedía esa noche, caminando por los pasillos vacíos de la empresa, Natalia no podía evitar preguntarse si su relación con Adrián seguiría siendo puramente profesional. Las tensiones creaban una conexión extraña entre ellos, una mezcla de atracción y conflicto que crecía con cada interacción. Sabía que algo estaba cambiando, pero aún no comprendía el alcance completo de lo que estaba por venir. Entre miradas y sonrisas. Después de aquel tenso intercambio, algo comenzó a cambiar en la dinámica entre Natalia y Adrián. Aunque seguían trabajando bajo la presión implacable del proyecto, las tensiones empezaron a suavizarse, reemplazadas por una extraña complicidad que ninguno de los dos se atrevía a mencionar abiertamente. Las largas horas en la oficina pasaban entre miradas fugaces, sonrisas repentinas y una comunicación no verbal que se hacía más evidente con cada día que pasaba. Natalia notaba que Adrián la miraba de una forma diferente. Cuando le daba instrucciones o le pedía su opinión en alguna reunión, sus ojos se detenían en los suyos por más tiempo del necesario, como si quisiera decirle algo más allá de las palabras. Ella, al principio, intentaba ignorarlo, diciéndose a sí misma que era solo su imaginación, pero pronto se dio cuenta de que él también lo notaba. Una tarde, mientras ambos estaban encerrados en la sala de conferencias revisando los últimos detalles del proyecto, sucedió algo que rompió el ritmo habitual. Habían pasado horas trabajando en silencio, cada uno concentrado en su parte del trabajo. Natalia estaba tan enfocada en corregir unas cifras en su ordenador que no se dio cuenta de que Adrián la observaba. ¿Siempre te tomas el trabajo tan en serio?, preguntó él de repente, con un tono más relajado de lo habitual. Natalia levantó la mirada, sorprendida por la pregunta. Él la miraba con una media sonrisa, una expresión mucho más cálida que la habitual. Ella se quedó momentáneamente sin palabras, no acostumbrada a ese tipo de comentarios ligeros de su parte. Bueno, alguien tiene que asegurarse de que todo esté perfecto, respondió ella, devolviéndole la sonrisa de manera tímida, pero con un toque de humor. Adrián soltó una pequeña risa, algo inusual en él. Cierto, pero también es importante relajarse de vez en cuando. No todo tiene que ser trabajo y más trabajo. Natalia parpadeó, sorprendida por su actitud más relajada. Era como si por un momento Adrián se permitiera ser alguien diferente, no el CEO implacable y perfeccionista, sino un hombre más cercano, más humano. La tensión entre ellos parecía disolverse, reemplazada por algo más ligero, casi íntimo. Bueno, no sabía que el señor Velasco podía bromear, comentó Natalia, en un tono juguetón, permitiéndose un poco de confianza que no había mostrado antes. Adrián la miró con complicidad. Supongo que hay muchas cosas que no sabes de mí. La sala quedó en silencio tras esa frase, y Natalia sintió que el ambiente cambiaba sutilmente. Había algo en la forma en que él la miraba, como si intentara transmitir algo más profundo. Ella apartó la mirada, sintiendo un cosquilleo en su estómago, consciente de que las cosas entre ellos estaban cambiando. Bueno, dijo finalmente, tratando de romper el silencio, supongo que me sorprenderé con el tiempo. La conversación se desvió hacia otros temas, pero a lo largo del día, Natalia no podía dejar de pensar en esa breve interacción. Había algo en la mirada de Adrián, en la manera en que le sonreía, que le hacía preguntarse si estaba cruzando una línea invisible. ¿Era solo una conexión profesional que se estaba fortaleciendo?
¿O había algo más que ambos intentaban negar? Esa noche, mientras Natalia recogía sus cosas para irse, Adrián la alcanzó en el pasillo. Había terminado de revisar algunos correos y ambos se dirigían hacia la salida al mismo tiempo. El edificio estaba casi vacío, las luces tenues creaban un ambiente más íntimo de lo normal. «Te has esforzado mucho, Natalia», comentó Adrián mientras caminaban juntos hacia el ascensor. «Quiero que sepas que aprecio todo lo que estás haciendo. No muchos pueden manejar la presión de este proyecto como tú lo has hecho». Natalia sintió un calor recorrer su cuerpo al escuchar sus palabras. Aunque era un cumplido profesional, había algo en su tono que lo hacía sentir más personal. «Gracias, Adrián. Es un proyecto importante, y estoy comprometida a que salga bien». El silencio volvió a caer entre ellos mientras esperaban el ascensor. Cuando las puertas se abrieron y ambos entraron, el espacio reducido aumentó la cercanía entre ellos. Natalia sintió su corazón latir un poco más rápido, y aunque trató de mantenerse tranquila, no pudo evitar notar que Adrián también parecía ligeramente inquieto. De repente, el ascensor se detuvo bruscamente en un piso intermedio, pero las puertas no se abrieron. Ambos se miraron sorprendidos. «¿Esto es normal?», preguntó Natalia, nerviosa, mientras pulsaba los botones. «No, parece que estamos atrapados», respondió Adrián, frunciendo el ceño mientras intentaba comunicarse con el panel de emergencias. «El edificio es viejo, pero esto no suele pasar». Natalia se sintió un poco ansiosa, pero la situación también tenía un aire extraño de suspenso. Estar atrapada en un ascensor con el CEO de la compañía no era algo que hubiera planeado para su día. «Bueno, al menos no estoy sola», bromeó Natalia, tratando de aligerar el momento. Adrián soltó una breve carcajada y se recostó contra la pared del ascensor, mirándola con una expresión divertida. Siempre buscando el lado positivo. Los minutos pasaron mientras esperaban a que el servicio de mantenimiento solucionara el problema. En el pequeño espacio, la cercanía entre ellos se hacía más palpable, y la conversación se volvía más personal. «¿Alguna vez te has preguntado qué estarías haciendo si no fueras el CEO de esta empresa?», preguntó Natalia, rompiendo el silencio. Adrián se quedó pensativo por un momento, y luego respondió con sinceridad. «No lo sé. Mi vida siempre ha estado enfocada en los negocios, pero a veces me pregunto si me he perdido otras cosas importantes por el camino». Natalia asintió, comprendiendo más de lo que esperaba. Había algo vulnerable en sus palabras, una honestidad que no había mostrado antes. «Todos hacemos sacrificios», dijo ella suavemente. «La clave está en saber si esos sacrificios valen la pena». Adrián la miró fijamente, y por un momento, el aire en el ascensor se volvió más pesado. Las palabras de Natalia parecían resonar en ambos, como si estuvieran hablando de algo más que trabajo. Entre miradas y sonrisas, la tensión entre ellos crecía de una manera que ya no podían ignorar. Las puertas del ascensor finalmente se abrieron, pero algo había cambiado entre ellos. Mientras caminaban hacia la salida, ninguno de los dos dijo una palabra, pero ambos sabían que lo que había comenzado como una simple relación laboral, ahora estaba evolucionando hacia algo más complejo y lleno de posibilidades. Una cena distinta. Los días posteriores al incidente en el ascensor fueron un torbellino de emociones para Natalia. Aunque ambos continuaron trabajando como de costumbre, no podía dejar de pensar en la creciente cercanía entre ellos. Sus miradas se cruzaban constantemente, y aunque ninguno lo decía en voz alta, había una tensión palpable que los envolvía cada vez que estaban juntos. Un jueves por la tarde, mientras revisaban los últimos detalles del proyecto, Adrián la sorprendió con una propuesta inesperada. «Natalia», dijo él, después de que la última reunión del día terminara, «me gustaría invitarte a cenar esta noche. Quiero agradecerte personalmente por todo tu esfuerzo con este proyecto. Has estado trabajando muy duro y creo que te mereces una noche para relajarte un poco». Natalia se quedó atónita, sin saber cómo responder. No era la primera vez que Adrián le hacía un comentario agradecido, pero esta era la primera vez que la invitaba a salir fuera del entorno profesional. La idea de cenar con él la emocionaba y la aterraba a partes iguales. ¿Sería una simple cena de agradecimiento o algo más? Aún recordaba las miradas compartidas en el ascensor, y la idea de estar a solas con él en un ambiente más íntimo la hacía sentir un hormigueo en el estómago. «¿Cenar esta noche?», preguntó ella,
intentando mantener la calma. Sí, respondió Adrián con una sonrisa que no podía interpretar del todo. Es solo una cena. Además, necesitamos celebrar que estamos casi en la recta final del proyecto. Nos hará bien despejarnos un poco. Natalia asintió, sintiendo como su corazón latía con más fuerza de lo normal. Está bien, acepto. ¿A dónde vamos? Adrián esbozó una sonrisa tranquila, y respondió, conozco un lugar tranquilo. No es lejos de aquí, te va a encantar. Esa tarde, mientras el sol se desvanecía detrás de los altos edificios de la ciudad, Natalia se encontró frente al espejo de su apartamento, dudando sobre qué ropa ponerse. ¿Debía optar por algo formal? ¿Casual? No quería que pareciera que estaba demasiado interesada, pero tampoco quería verse descuidada. Finalmente, optó por un elegante, pero sencillo vestido negro, que combinaba profesionalismo y un toque de frescura. Al llegar al restaurante, notó que el lugar era acogedor y discreto. Las luces bajas y las velas en las mesas creaban un ambiente íntimo. Cuando Adrián la vio entrar, se levantó de su asiento y la saludó con una sonrisa que lograba hacerla sentir cómoda y nerviosa al mismo tiempo. «Te ves increíble», dijo, mirándola de arriba a abajo. «Gracias», respondió ella, sintiendo el calor subir por su rostro. «Este lugar es encantador. Es uno de mis favoritos. No suelo venir aquí con nadie del trabajo, pero pensé que te gustaría». La cena comenzó con una conversación ligera, y ambos evitaron hablar de trabajo, algo que fue un alivio para Natalia. En su lugar, compartieron historias personales, pequeños detalles que hasta ahora no habían salido en las conversaciones dentro de la oficina. Adrián le habló de sus comienzos en el mundo empresarial, de cómo había sacrificado mucho para llegar a ser el CEO, mientras que Natalia le contó sobre sus años de estudio y cómo había soñado con trabajar en una gran compañía. Sin embargo, a medida que la noche avanzaba y las copas de vino se vaciaban lentamente, la conversación tomó un giro más profundo. En un momento de la cena, Adrián la miró directamente a los ojos, con una intensidad que la dejó inmóvil. «Natalia», dijo con suavidad, «tengo que admitir que me has impresionado mucho. No solo por tu dedicación al trabajo, sino por cómo manejas cada situación, incluso bajo presión. No es fácil para mí confiar en alguien, pero contigo siento que puedo hacerlo». Natalia se sintió desarmada por su honestidad. Sus palabras la habían tomado por sorpresa y no sabía cómo responder. Sabía que no era solo un cumplido profesional. Había algo más en sus palabras, algo que él no estaba diciendo del todo. «Gracias, Adrián. Para mí también ha sido un reto trabajar en este proyecto, pero también he aprendido mucho de ti». «No eres lo que esperaba», dijo ella con una leve sonrisa. «Ah, sí. ¿Y qué esperabas?», preguntó él con curiosidad. «Bueno, cuando empecé, pensé que serías un jefe más distante, alguien inaccesible. Pero me he dado cuenta de que hay mucho más detrás del CEO que todos ven». Adrián se inclinó un poco hacia adelante, con una sonrisa misteriosa. «¿Y qué es lo que has descubierto?». Natalia se quedó en silencio por un momento, buscando las palabras adecuadas. «He descubierto que eres más humano de lo que aparentas. Eres exigente, sí, pero también te preocupas por las personas que trabajan contigo, aunque a veces no lo demuestres de la mejor manera». Él asintió, claramente complacido con su respuesta. «Tienes razón. Creo que a veces me pierdo en el trabajo y olvido que hay más en la vida que solo números y estrategias». La conversación continuó, y las miradas entre ellos se hicieron más frecuentes, más significativas. Había algo en el aire, una energía que ambos sentían pero que ninguno se atrevía a nombrar. Natalia sabía que lo que estaba ocurriendo esa noche no era solo una cena entre colegas. Las palabras, las miradas, las sonrisas, todo parecía estar apuntando hacia algo más. Cuando terminaron de cenar, Adrián pidió la cuenta y ambos salieron del restaurante, caminando lentamente por las calles de la ciudad, que a esas horas estaban tranquilas y apenas iluminadas por las luces de los faroles. «Ha sido una noche agradable», comentó Adrián mientras caminaban. «Me alegra que hayas aceptado venir». «Me alegra haberlo hecho», respondió Natalia, sintiendo que el ambiente entre ellos había cambiado de manera irreversible. Llegaron al coche de Adrián, y antes de que ella pudiera abrir la puerta,
Él la detuvo suavemente, posando una mano en su brazo. Natalia, hay algo que quiero decirte. Ella lo miró, con el corazón latiéndole con fuerza. Sabía lo que iba a decir, o al menos lo intuía. El momento que había estado anticipando finalmente había llegado. Desde que comenzamos a trabajar juntos, no he podido dejar de pensar en ti, dijo él, su voz baja y sincera. Sé que no es lo más adecuado, pero no puedo negar lo que siento. Me atraes, Natalia. Más de lo que debería. El silencio que siguió a su confesión fue intenso, cargado de emociones no expresadas. Natalia sentía su respiración acelerada, y aunque parte de ella quería alejarse y evitar cualquier complicación, otra parte deseaba seguir adelante, explorar lo que se estaba formando entre ellos. Finalmente, Natalia lo miró a los ojos y, con una leve sonrisa en los labios, dijo en voz baja: yo también he estado pensando en ti. La distancia entre ellos se redujo, y en ese momento, ambos supieron que habían cruzado una barrera invisible. La cena, las miradas, las sonrisas, todo los había llevado a este punto, y ya no había vuelta atrás. El peso de las consecuencias. Después de aquella noche, la relación entre Natalia y Adrián cambió de manera irreversible. Las miradas furtivas y los breves momentos de tensión emocional que antes compartían se transformaron en una conexión más profunda y peligrosa. Sin embargo, con esa cercanía también llegaron las dudas y el peso de las consecuencias. A medida que pasaban los días, Natalia no podía ignorar la realidad de la situación en la que se encontraba. Era una simple empleada, y Adrián, su jefe, el CEO de la empresa. Cualquier paso en falso podría destruir tanto su reputación como su carrera. Una mañana, mientras Natalia revisaba algunos documentos en su oficina, un correo electrónico llegó a su bandeja de entrada. Era de Adrián. El mensaje era breve y directo. Necesito hablar contigo. Nos vemos en mi despacho a las 3 de la tarde. Natalia sintió una oleada de nervios. Aunque había intentado mantenerse enfocada en el trabajo y actuar con normalidad, no podía dejar de pensar en lo que había sucedido entre ellos. Sabía que tarde o temprano tendrían que hablar de lo que esa noche había significado para ambos, pero el miedo a lo que podría pasar la mantenía alerta. El reloj marcaba las 3 de la tarde, y Natalia, con una mezcla de ansiedad y anticipación, se dirigió al despacho de Adrián. Al llegar, tocó suavemente la puerta y escuchó su voz al otro lado invitándola a pasar. Al abrir la puerta, lo vio sentado en su escritorio, con una expresión seria que no solía mostrar. Natalia, comenzó Adrián, haciéndole un gesto para que tomara asiento, he estado pensando mucho en lo que pasó entre nosotros. Las palabras de él le parecieron frías y distantes, muy diferente al hombre que la había mirado con tanta intensidad en la cena. Natalia tomó aire y se sentó, sintiendo el peso del momento caer sobre ella. Yo también, dijo Natalia, intentando mantener la compostura. Adrián suspiró, pasando una mano por su cabello, visiblemente tenso. Mira, no puedo negar lo que siento por ti. Lo que pasó fue real, y no voy a fingir que no lo fue. Pero, hay muchas cosas en juego. Nuestra relación profesional, el proyecto, y por supuesto, la empresa. No podemos ignorar las consecuencias de esto. Natalia asintió lentamente, aunque cada palabra que él decía la hacía sentir como si una barrera invisible estuviera creciendo entre ellos. Lo sé, Adrián. Y entiendo que no es una situación fácil. Pero, ¿qué es lo que realmente quieres decir con esto? Él la miró fijamente, su expresión ahora más suave pero aún cargada de preocupación. Lo que quiero decir es que tenemos que ser muy cuidadosos. Si alguien en la empresa se entera de lo que está pasando entre nosotros, podría ser devastador. Para ambos. Natalia sintió un nudo en el estómago. Sabía que tenía razón, pero escuchar esas palabras en voz alta la hacía enfrentarse a una realidad que prefería evitar. Ella había trabajado duro para llegar a donde estaba, y no quería que un desliz, por muy fuerte que fuera su conexión con Adrián, destruyera todo lo que había construido. Entiendo, respondió finalmente, con un tono serio. Pero, Adrián, no quiero que lo que pasó quede en el aire. No quiero que te sientas obligado a retroceder por miedo a lo que la gente piense. Adrián se inclinó hacia adelante, apoyando los codos sobre el escritorio, mirándola con intensidad. No es solo el miedo a lo que la gente piense.
Es el hecho de que, si esto se sale de control, podrías perder tu trabajo. Podrías perder todo lo que has logrado aquí. Y yo no podría perdonarme si eso sucede. El silencio llenó la sala. Natalia entendía sus preocupaciones, pero también sabía que sus sentimientos por él eran más fuertes de lo que quería admitir. Ambos estaban atrapados en una situación complicada, donde el riesgo de seguir adelante era tan alto como el deseo que sentían el uno por el otro. ¿Y qué sugieres que hagamos?, preguntó Natalia, rompiendo el silencio, aunque ya conocía la respuesta que vendría. Adrián la miró con una expresión que mostraba tanto tristeza como resolución. Necesitamos mantenernos profesionales. Lo que pasó no puede volver a repetirse. Al menos no mientras trabajemos juntos. Si las circunstancias fueran diferentes, tal vez, pero ahora mismo no podemos permitirnos correr ese riesgo. Las palabras cayeron como un balde de agua fría sobre Natalia. Aunque había anticipado que esta conversación sería difícil, no estaba preparada para sentir la distancia que se estaba creando entre ellos. Sabía que Adrián tenía razón, pero eso no hacía que doliera menos. Está bien, dijo ella finalmente, con voz apagada. Respetaré tu decisión. Pero, quiero que sepas que esto no fue solo una casualidad para mí. Adrián se levantó de su silla, caminó hasta donde estaba ella y, de manera inesperada, tomó su mano suavemente. Para mí tampoco lo fue. Pero hay veces que el peso de las circunstancias es más fuerte que lo que queremos. Natalia lo miró a los ojos, sintiendo una mezcla de frustración, tristeza y comprensión. Sabía que lo que decía era cierto, pero también sabía que lo que sentía no iba a desaparecer solo porque ambos decidieran ignorarlo. En los días siguientes, Natalia intentó mantener las cosas lo más profesionales posible, pero la situación pesaba sobre ella. Las miradas furtivas en las reuniones, los momentos de silencio incómodo cuando estaban solos, todo era un recordatorio constante de lo que no podía hacer. La tensión entre ellos no había desaparecido, solo había sido encubierta por una fachada de profesionalismo. Una tarde, mientras Natalia trabajaba en su escritorio, recibió una llamada inesperada de su amiga y compañera de trabajo, Marta. Natalia, ¿has oído los rumores?, preguntó Marta con voz preocupada. ¿Qué rumores?, respondió Natalia, sintiendo un escalofrío recorrer su espalda. He escuchado a algunas personas hablando sobre ti y Adrián. No sé cómo, pero parece que alguien ha notado que hay algo entre ustedes. El corazón de Natalia se detuvo por un segundo. Las palabras de Marta resonaban en su mente como una advertencia. Todo lo que Adrián había temido, lo que habían intentado evitar, estaba empezando a tomar forma. ¿Qué dicen exactamente?, preguntó Natalia, tratando de mantener la calma. Solo murmullos por ahora, pero ya sabes cómo es esto. Si los rumores siguen creciendo, podrían volverse algo más. Ten cuidado, amiga. Natalia colgó el teléfono sintiéndose completamente expuesta. Todo lo que había trabajado por mantener en secreto estaba al borde de ser revelado, y el peso de las consecuencias finalmente comenzaba a sentirse real. El primer beso. Los días transcurrían con una tensión que era imposible de ignorar. Aunque Natalia y Adrián habían decidido mantenerse profesionales, el magnetismo entre ellos seguía creciendo, como una corriente subterránea que no podía contenerse por mucho más tiempo. Los rumores que circulaban en la empresa comenzaban a desvanecerse, pero la conexión entre ellos seguía siendo palpable en cada encuentro, en cada mirada. Una tarde lluviosa, después de una larga reunión con un cliente importante, Natalia decidió quedarse en la oficina para adelantar trabajo. La tormenta afuera había hecho que muchos empleados se marcharan temprano, y las luces de los pasillos vacíos daban al lugar una atmósfera casi fantasmal. Natalia revisaba los últimos informes del día cuando escuchó la puerta de la oficina abrirse. Adrián apareció, con su acostumbrada postura segura, pero con una expresión diferente, más relajada. Pensé que ya te habrías ido, comentó él, mientras se acercaba a su escritorio. Natalia levantó la vista, sorprendida de verlo allí tan tarde. Tenía que terminar algunos reportes. Además, con la lluvia, prefiero esperar un poco antes de salir. Adrián asintió, mirando brevemente hacia la ventana, donde la lluvia golpeaba con fuerza los cristales. Parece que la tormenta se intensifica. El silencio que siguió fue denso, pero no incómodo. Natalia sentía el aire cargado,
como si algo estuviera a punto de ocurrir, algo inevitable. Aún recordaba su conversación con Adrián, la decisión de mantener distancia, pero en ese momento, mientras estaban solos y la lluvia creaba una barrera entre ellos y el mundo exterior, las palabras parecían vacías. Adrián se acercó un poco más, quedando a solo un paso de distancia de Natalia. Ella podía sentir la calidez de su presencia y el latido acelerado de su propio corazón. Natalia, dijo él con voz suave, casi un susurro, he intentado mantener las cosas en su lugar. He intentado ser racional, profesional, pero me está costando más de lo que imaginaba. Natalia lo miró a los ojos, viendo en ellos el mismo conflicto que ella misma sentía. Habían intentado mantenerse alejados, pero el deseo era más fuerte. Todo lo que habían contenido durante semanas estaba a punto de desbordarse. Yo tampoco he dejado de pensar en ti, Adrián, confesó Natalia, rompiendo la barrera del silencio. Cada vez que te veo, es más difícil ignorarlo. Adrián dio un paso más, quedando justo frente a ella. El mundo exterior se desvaneció en el sonido constante de la lluvia, como si el universo mismo les estuviera dando un momento de intimidad, aislándolos de todo lo demás. Natalia, susurró, mientras alzaba una mano lentamente hacia su rostro. Ella no se apartó. Por el contrario, sintió como su piel se erizaba al sentir el suave roce de sus dedos en su mejilla. Sus respiraciones se entrelazaron, y Natalia cerró los ojos, sabiendo que no había vuelta atrás. Todas las promesas de mantener distancia, todas las razones lógicas desaparecieron en un instante. Adrián se inclinó hacia adelante, sus labios rozando suavemente los de ella, como si estuviera esperando una señal de aceptación. Natalia, sin dudar, lo atrajo más cerca, dejando que el beso se convirtiera en algo más profundo, más intenso. El primer beso que compartieron fue todo lo que ambos habían estado conteniendo: pasión, deseo, pero también una conexión emocional que iba más allá de lo físico. El beso era suave al principio, lleno de ternura, pero pronto se tornó más urgente, como si ambos temieran que ese momento se desvaneciera. Las manos de Adrián se deslizaron por la cintura de Natalia, atrayéndola hacia él, mientras ella se aferraba a su camisa, buscando un ancla en medio del torbellino de emociones que los envolvía. El tiempo pareció detenerse. Nada más importaba. No existían las jerarquías, las reglas de la empresa, ni los rumores. Solo estaban ellos, en ese momento, compartiendo algo que ninguno de los dos podía negar. Finalmente, cuando ambos se separaron, sus respiraciones eran irregulares, y Natalia sintió que su corazón latía con fuerza en su pecho. Adrián la miró con una intensidad que hizo que sus rodillas flaquearan. Esto, no deberíamos, murmuró él, aunque su tono no era convincente. Natalia, con los labios aún hormigueando por el beso, lo miró a los ojos. Sabía que tenía razón, que lo que acababan de hacer complicaría aún más las cosas, pero también sabía que lo que sentía por él era real. Negarlo sería un acto de cobardía. No sé lo que va a pasar a partir de ahora, dijo ella con voz suave pero firme, pero no me arrepiento. Adrián la observó por unos segundos, como si estuviera evaluando sus propias emociones. Finalmente, dejó escapar un suspiro, asintiendo lentamente. Tampoco yo. Se miraron en silencio, con una mezcla de incertidumbre y deseo. El beso había sido un punto de quiebre, pero también un comienzo. Ambos sabían que las cosas no serían fáciles a partir de ahora, que tendrían que enfrentar las consecuencias de lo que habían iniciado, pero en ese momento, ninguno de los dos quería pensar en eso. ¿Qué vamos a hacer, Adrián?, preguntó Natalia, sintiendo que el peso de la realidad comenzaba a regresar. Él la miró con una leve sonrisa, aunque había algo de tristeza en su expresión. No lo sé, Natalia. Pero lo que sí sé es que no puedo seguir fingiendo que esto no significa nada. Ya no. La lluvia seguía cayendo con fuerza, como un eco de la tormenta interna que ambos sentían. Natalia sabía que las próximas decisiones serían cruciales, que no solo estaban jugando con sus sentimientos, sino con sus carreras, con todo lo que habían construido hasta ese momento. Pero el primer beso había derribado cualquier barrera que pudiera existir entre ellos. Y ahora, debían decidir si estaban dispuestos a enfrentarse a las consecuencias juntos. Sin decir nada más, Adrián tomó la mano de Natalia, apretándola con fuerza.
Ese simple gesto fue suficiente para que ella supiera que, pase lo que pase, no estaba sola en esto. Secretos al descubierto. Los días después del primer beso entre Natalia y Adrián fueron un torbellino de emociones. La conexión entre ambos se hizo más intensa, pero también se volvieron más conscientes del peligro que implicaba seguir adelante. Aunque intentaban mantener la fachada profesional, los gestos furtivos, las miradas que compartían y los breves roces de sus manos cuando nadie estaba cerca los delataban. Sabían que era solo cuestión de tiempo antes de que alguien más notara lo que realmente estaba ocurriendo. Una tarde, Natalia se encontraba en su oficina revisando un informe importante cuando Marta, su amiga y confidente en la empresa, entró sin avisar. El rostro de Marta mostraba preocupación y algo más, una mezcla de sospecha y curiosidad. «Natalia, tenemos que hablar», dijo Marta, cerrando la puerta tras ella. Natalia, sorprendida por el tono serio de su amiga, dejó los documentos a un lado y la miró. «¿Qué pasa?». Marta se sentó en el borde del escritorio de Natalia, cruzando los brazos. «Hay rumores en la oficina, y esta vez son más serios. La gente está empezando a hablar sobre ti y Adrián. Al principio, pensé que solo eran chismes sin fundamento, pero he visto cosas, Natalia. Miradas, actitudes. ¿Es cierto lo que dicen?». Natalia sintió como su corazón se aceleraba. Sabía que los rumores habían estado rondando, pero no había imaginado que su amiga se daría cuenta tan rápido. Quería negarlo, decir que todo era falso, pero la mirada inquisitiva de Marta la hizo dudar. No podía mentirle, no a ella. «Marta», comenzó Natalia, buscando las palabras adecuadas. «Las cosas con Adrián son complicadas. No es lo que la gente cree, pero sí, algo está pasando». Marta la miró en silencio por un momento, luego suspiró. «Lo sabía. Pero, Natalia, esto es muy peligroso. Adrián es el CEO, y si alguien más lo descubre, podría arruinar tu carrera. No solo la tuya, la de él también». Natalia asintió, sintiendo el peso de las palabras de su amiga. Sabía que Marta tenía razón. Todo lo que habían intentado mantener oculto estaba empezando a desmoronarse. «Sé que es arriesgado, pero no puedo evitar lo que siento por él. Es algo más fuerte que yo, que nosotros». Marta se inclinó hacia adelante, tocando la mano de Natalia con preocupación. «Solo quiero que seas cuidadosa. Sabes cómo es este lugar. Las personas siempre están buscando algo de qué hablar, y si esto sale a la luz, podrías perderlo todo». Antes de que Natalia pudiera responder, su teléfono sonó. Era un mensaje de Adrián. «Nos vemos en la sala de juntas en 10 minutos. Necesitamos hablar». El tono urgente del mensaje hizo que Natalia sintiera un nudo en el estómago. Algo no estaba bien. Se levantó de su escritorio, dirigiéndose a la puerta. Marta la observó salir, con una mezcla de preocupación y resignación en su mirada. Al llegar a la sala de juntas, Adrián ya estaba allí, caminando de un lado a otro. Al verla entrar, se detuvo y la miró con expresión tensa. Sin decir palabra, cerró la puerta detrás de ella. «Adrián, ¿qué sucede?», preguntó Natalia, intentando mantener la calma. Adrián suspiró profundamente, pasando una mano por su cabello en señal de frustración. «Alguien sabe lo nuestro, Natalia. Hoy en una reunión con el equipo de finanzas, uno de los directores hizo un comentario sutil, pero directo. Algo sobre las ventajas de tener una buena relación con el CEO. No mencionó nombres, pero todos sabían a qué se refería». El corazón de Natalia latía con fuerza. Las palabras de Adrián confirmaban lo que más temía. Los rumores ya no eran solo murmuraciones de pasillo, sino que estaban alcanzando niveles más altos en la empresa. «¿Y qué vamos a hacer?», preguntó Natalia, su voz temblando ligeramente. Adrián se acercó a ella, mirándola a los ojos con una mezcla de preocupación y determinación. «No lo sé. Hemos sido muy cuidadosos, pero parece que no fue suficiente. Si esto sigue escalando, podrían empezar a investigar, y si descubren algo, podría ser un desastre para ambos». Natalia sentía que el suelo bajo sus pies se desmoronaba. Sabía que estaban jugando con fuego, pero no había imaginado que la situación se saldría de control tan rápido.
Adrián, no quiero que pierdas todo por mi culpa. Si es necesario, puedo renunciar. Adrián negó con la cabeza rápidamente, tomando sus manos entre las suyas. No, Natalia. No voy a permitir que te sacrifiques por esto. No es solo tu responsabilidad, es nuestra. Tomamos esta decisión juntos. El silencio se instaló en la sala de juntas mientras ambos trataban de encontrar una solución. De repente, el sonido de la puerta abriéndose los interrumpió. Ambos se giraron rápidamente, y para su sorpresa, vieron a Marta de pie en el umbral. «Marta, ¿qué haces aquí?», preguntó Natalia, sorprendida. Marta miró a ambos con una expresión seria, pero también cargada de preocupación. «Escuché algo mientras pasaba por la oficina de finanzas. Sabía que los rumores se estaban intensificando, pero no pensé que ya hubieran llegado tan lejos». Adrián frunció el ceño, claramente molesto por la intrusión, pero Marta levantó una mano para calmarlo. «No estoy aquí para juzgarlos. Soy tu amiga, Natalia. Y quiero ayudarte. Pero necesitan ser realistas. Si esto se sale de control, no habrá forma de detener el daño». Natalia sintió un nudo en la garganta. Marta tenía razón, y sabían que el tiempo para tomar decisiones drásticas se estaba acabando. Adrián miró a Marta, luego a Natalia, con una expresión de resolución en su rostro. «Necesitamos adelantarnos», dijo Adrián con firmeza. «Si alguien ya lo sabe, lo mejor es que lo enfrentemos de frente antes de que los rumores nos destruyan». Marta asintió en silencio, comprendiendo lo que Adrián estaba sugiriendo. Natalia, por otro lado, sintió una oleada de miedo. ¿Qué significaba exactamente enfrentar los rumores? ¿Significaba revelar su relación? ¿Y cómo afectaría eso a ambos? «Adrián, si hacemos esto, si admitimos lo que está pasando, ¿qué crees que pasará?», preguntó Natalia, con un hilo de voz. Él la miró directamente a los ojos. «No lo sé, pero prefiero ser honesto que permitir que los chismes y la especulación destruyan lo que hemos construido. No solo la empresa, sino también lo que sentimos». Natalia lo miró, sintiendo una mezcla de miedo y esperanza. Sabía que estaban en una encrucijada. No había marcha atrás, pero la verdad siempre traía consigo un costo. ¿Estaban preparados para enfrentarlo? Decisiones difíciles. El ambiente en la empresa se había vuelto tenso y pesado. Los rumores sobre Natalia y Adrián ya no eran simples murmullos entre empleados, se habían filtrado a los directivos, y el ambiente estaba cargado de suspicacia. Natalia podía sentir las miradas y las sonrisas incómodas cada vez que entraba a una sala de reuniones. Sabía que la situación era insostenible, y tanto ella como Adrián estaban llegando al límite. Después de la conversación con Marta y la revelación de que los rumores estaban en manos de los altos ejecutivos, Natalia y Adrián sabían que había llegado el momento de tomar una decisión. No podían seguir escondiéndose, pero revelar su relación significaría arriesgarlo todo, sus trabajos, su reputación y el futuro de la empresa. Una tarde, Adrián convocó a Natalia a su oficina. El ambiente era denso, y el sonido lejano del tráfico en la ciudad se colaba por las ventanas, creando un contraste con el silencio incómodo que los rodeaba. «Natalia», comenzó Adrián, con la voz más grave de lo habitual, «hemos llegado a un punto donde tenemos que tomar una decisión clara. No podemos seguir así. Los rumores nos están afectando, y si no hacemos algo pronto, la junta directiva podría intervenir». Natalia se sentó frente a él, sintiendo el peso de cada palabra. Habían hablado de esta posibilidad antes, pero ahora la realidad golpeaba con más fuerza. Adrián la miró con preocupación, pero también con determinación. «¿Qué propones?», preguntó Natalia, intentando mantener la compostura. Adrián se inclinó hacia adelante, apoyando los codos sobre el escritorio. «He estado pensando en varias opciones. La primera, y la más sencilla, es que sigamos adelante y tratemos de sofocar los rumores. Pero sé que eso no funcionará por mucho tiempo. La segunda opción es que uno de nosotros renuncie». Natalia sintió un nudo en el estómago. Había anticipado esa opción, pero escucharla en voz alta la golpeó con una dureza inesperada. «Adrián, sabes que, si renuncio, los rumores no desaparecerán. La gente seguirá hablando,
y pensarán que es porque lo hicimos mal. Él asintió lentamente, mirando por la ventana, como si buscara respuestas en el horizonte. Lo sé. Y la otra opción, la más arriesgada, es que seamos completamente transparentes. Que admitamos lo que está pasando y que la empresa sepa la verdad. Natalia lo miró en silencio, procesando lo que significaba. Si decidían ser transparentes, estarían exponiendo su relación a todo el mundo, y eso no solo afectaría sus carreras, sino también la percepción de los empleados y el entorno en la empresa. ¿Y qué pasa si lo hacemos?, preguntó Natalia en voz baja. ¿Crees que la junta lo aceptará? ¿Que los empleados nos respetarán después de eso? Adrián la miró con intensidad, como si sus ojos fueran capaces de calmar el caos en su interior. No lo sé. Pero prefiero ser honesto y asumir las consecuencias que seguir en esta incertidumbre. No puedo perderte, Natalia. Y no quiero seguir pretendiendo que esto no es real. El corazón de Natalia se aceleró. Sabía que sus palabras eran sinceras, pero también sabía que las cosas nunca serían las mismas si seguían ese camino. Sería un salto al vacío. Si tomamos esta decisión, Adrián, no hay vuelta atrás, dijo Natalia con voz temblorosa. Estamos arriesgando nuestras carreras, y si las cosas no salen bien, podríamos perderlo todo. Adrián tomó su mano desde el otro lado del escritorio, apretándola suavemente. Sé que es una decisión difícil, pero no quiero que lo que sentimos sea una carga más. Quiero que podamos estar juntos sin este constante miedo de ser descubiertos. Y si eso significa ser honestos, entonces estoy dispuesto a hacerlo. Natalia lo miró fijamente, tratando de contener las emociones que la abrumaban. Sabía que estaba en una encrucijada, que el futuro de ambos dependía de lo que decidieran en ese momento. Era una decisión que no solo cambiaría sus vidas, sino también la dinámica de todo lo que habían construido profesionalmente. Tras un largo silencio, Natalia tomó aire y habló con determinación. No quiero perderte, Adrián. Pero también quiero que seamos inteligentes en esto. Si decidimos ser transparentes, debemos hacerlo de manera estratégica. No podemos simplemente decirlo y esperar que todo esté bien. Adrián asintió, con una chispa de alivio en sus ojos. Tienes razón. Necesitamos planificar cómo y cuándo lo diremos. Involucrar al Departamento de Recursos Humanos, asegurarnos de que todo se maneje de la mejor manera. Natalia respiró profundamente, sintiendo el peso de la decisión que acababan de tomar. Sabía que no sería fácil, pero también sabía que no podían seguir viviendo en secreto. Si querían que su relación sobreviviera, tendrían que enfrentar las consecuencias, por más difíciles que fueran. Entonces lo haremos, dijo Natalia, mirando a Adrián con determinación. Seremos honestos, pero a nuestra manera. Adrián la miró con admiración y orgullo. No sé qué haría sin ti, Natalia. Natalia sonrió débilmente, aunque aún sentía una mezcla de miedo y expectativa en su interior. Sabía que el futuro era incierto, pero por primera vez en semanas, sentía que estaban tomando control de sus vidas y de su relación. Mientras Adrián se levantaba de su silla y se acercaba a ella, ambos sabían que estaban a punto de enfrentar el desafío más grande de sus carreras y de su relación. Pero estaban decididos a hacerlo juntos. El futuro era incierto, pero el amor que sentían era real. Y eso, para ambos, era lo más importante. Rompiendo las reglas. Los días previos a la revelación oficial de su relación fueron un torbellino de emociones para Natalia y Adrián. Ambos sabían que estaban a punto de romper las reglas no escritas del mundo corporativo, enfrentándose a una verdad incómoda que podría costarle sus carreras. A pesar de los nervios y la incertidumbre, estaban firmes en su decisión. El amor que sentían el uno por el otro era más fuerte que cualquier consecuencia. Adrián había coordinado una reunión con el Departamento de Recursos Humanos y algunos miembros clave de la junta directiva. El plan era claro, contarles primero a los altos mandos sobre su relación antes de que los rumores hicieran más daño. Querían que la verdad viniera de ellos, no de los pasillos llenos de especulaciones. Esa mañana, Natalia se vistió con más cuidado que de costumbre, optando por un atuendo sencillo, pero elegante. Al mirarse en el espejo, su reflejo le devolvió una imagen de seguridad que no se sentía completamente verdadera. El miedo seguía allí, latente,
pero estaba decidida a enfrentar lo que viniera. En la oficina de Adrián, los dos compartieron una última mirada de complicidad antes de la reunión. ¿Estás lista?, le preguntó él, apretando suavemente su mano. Natalia asintió. Lo estoy. Sea lo que sea, lo haremos juntos. La reunión comenzó en la sala de juntas, con varios directores sentados alrededor de la larga mesa de cristal. Los rostros serios y expectantes de los presentes añadían tensión al ambiente. El jefe de recursos humanos, un hombre con una expresión dura y profesional, abrió la conversación. Adrián, Natalia, nos has pedido esta reunión urgente, y sabemos que tiene que ver con los recientes rumores que circulan por la empresa. Estamos aquí para escucharlos, pero quiero recordarles que la ética corporativa y las políticas de relaciones internas son estrictas. Las consecuencias podrían ser serias. Adrián respiró hondo y comenzó a hablar, su voz firme pero cargada de responsabilidad. Natalia y yo hemos estado viéndonos fuera del ámbito laboral por un tiempo. Sé que esto puede parecer inapropiado dadas nuestras posiciones, pero quiero ser claro, nuestra relación no ha interferido con las decisiones empresariales ni con el bienestar de la empresa. Hemos sido cuidadosos de mantener la profesionalidad. Natalia se mantuvo en silencio mientras Adrián continuaba explicando, pero podía sentir las miradas de los otros sobre ella. Era como si el peso del juicio estuviera sobre sus hombros. El jefe de recursos humanos, frunciendo el ceño, se giró hacia Natalia. Natalia, ¿estás de acuerdo con lo que Adrián ha dicho? ¿Crees que esta relación no ha afectado tus funciones dentro de la empresa? Natalia enderezó la espalda y habló con claridad. Sí, estoy de acuerdo. Soy plenamente consciente de las políticas de la empresa, pero puedo asegurar que he mantenido mi trabajo de manera objetiva y profesional. Nuestra relación es personal y nunca ha interferido en el ámbito laboral. Uno de los miembros de la junta, una mujer con expresión severa, interrumpió. Entiendo que hayan intentado separar lo personal de lo laboral, pero eso no cambia la percepción de los empleados ni los riesgos que esto presenta para la empresa. Los rumores ya están ahí afuera, y esto podría dañar la reputación de ambos y la de la compañía. El silencio que siguió fue ensordecedor. Natalia sabía que esa era la verdadera preocupación, la imagen, los rumores, la percepción. Había roto una de las reglas más importantes del entorno empresarial, no enamorarse del jefe. Adrián tomó la palabra nuevamente, mirando directamente a los presentes. Estamos dispuestos a hacer lo que sea necesario para que esto no afecte a la empresa. Si la Junta considera que la única solución es que alguno de nosotros dé un paso al costado, estamos abiertos a discutirlo. Esa frase dejó helada a Natalia. Sabía que Adrián estaba listo para sacrificar su posición si era necesario, pero eso solo añadía más presión. Sabía que la decisión no sería fácil, y temía que las consecuencias fueran mayores de lo que ambos habían anticipado. El jefe de recursos humanos se inclinó hacia adelante, entrelazando los dedos sobre la mesa. Dada la situación, y considerando su transparencia, nuestra recomendación sería que se implemente un plan de transición. Esto podría incluir la reubicación de uno de ustedes en otro departamento o incluso en otra filial. No estoy diciendo que deban dejar la empresa, pero sí que deben alejarse de cualquier conflicto de intereses. Esto no es solo por la empresa, sino por ustedes también. Natalia sintió un alivio momentáneo al escuchar que no les pedían que se fueran inmediatamente, pero también sabía que seguir adelante en esas condiciones sería complicado. Ella y Adrián tendrían que decidir si estaban dispuestos a aceptar esas condiciones o si el costo personal sería demasiado alto. Después de la reunión, salieron juntos de la sala, en silencio. Sabían que la decisión final no vendría de inmediato, pero al menos habían dado el primer paso. Mientras caminaban hacia la salida del edificio, sintieron que, aunque aún quedaban batallas por pelear, estaban más unidos que nunca. Adrián detuvo a Natalia en el vestíbulo, mirándola con una mezcla de preocupación y ternura. ¿Cómo te sientes? Natalia lo miró a los ojos y sonrió, a pesar del torbellino de emociones dentro de ella. Bien. Hicimos lo correcto, Adrián. No importa lo que pase después, estoy orgullosa de lo que tenemos. Adrián asintió, envolviendo su brazo alrededor de ella. Yo también. Y pase lo que pase, no dejaré que esto nos separe. Al salir del edificio juntos,
Natalia sintió una extraña mezcla de liberación y miedo. Sabía que el futuro era incierto, pero también sabía que había roto todas las reglas por amor. No solo las reglas corporativas, sino las reglas que se había impuesto a sí misma. Había dejado de lado el miedo al fracaso, el temor al juicio, y había apostado por lo que realmente sentía. Natalia y Adrián estaban listos para enfrentar lo que viniera. No importaban las reglas que rompieran, lo que importaba era que, al final, se tenían el uno al otro. Hola a todos. Si te ha gustado esta historia, no olvides suscribirte al canal y activar la campanita. Tu apoyo nos ayuda a seguir creando contenido emocionante y lleno de emociones. Nos vemos en el próximo video.